El día de hoy vamos a estudiar un tema de vital y crucial importancia. Te pido que me escuches con atención y con paciencia. Este tema se titula 16 evidencias bíblicas de que la Iglesia de Jesús no guarda el sábado. Este tema tiene repercusión salvífica y vamos a estudiar por qué. Aquí vemos a un hombre cargando unas pesadas y grandes tablas de la ley de los 10 mandamientos y un texto bíblico que dice: ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:10. Vamos a estudiar este tema. Primeramente, aquí encontraremos 16 evidencias bíblicas de que la Iglesia de Jesús no debe guardar el sábado o día de reposo, y que incluso la observancia del día de reposo le ocasionaría caer de la gracia, desligarse de Cristo y perder su salvación por intentar ser justificado por la ley que produce ira. El discípulo de Jesús está bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés incluye 613 mandamientos y entre ellos se encuentran los 10 mandamientos de las tablas de la ley. Vamos a notar algunas cosas interesantes. Primer punto, la ley de Cristo no conlleva la ley ritual de Moisés. Circuncidarse, comer cerdo, comer alimentos kosher, guardar el sábado, usar filacterias, etc. La ley de Cristo no lleva la ley ritual de Moisés, mas cuando hacemos un análisis profundo de la ley de Cristo, en esta sí se encuentra implícita la ley moral de Moisés. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Eso lo mencionó Cristo y está en la ley de Moisés. No adulterarás, no matarás. Pero en la ley de Cristo, la ley moral está incrementada, de tal manera que en la ley de Moisés encontramos no matarás, pero en la ley de Cristo no odiarás. Vamos a iniciar con el estudio. Gálatas capítulo 4, verso 9 al 11. Vamos a leerlo atentamente. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo fundó la iglesia de Galacia, pero cuando se fue, llegaron unos judaizantes que trajeron levadura y engañaron a los Gálatas diciéndoles que tenían que guardar el sábado, tenían que circuncidarse, no debían de comer cerdo, debían de guardar las fiestas judías, etcétera. Y Pablo los regaña en este versículo y les dice que regresaron a débiles y pobres rudimentos y se volvieron a esclavizar. Guardar el sábado es regresar a la esclavitud. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos por la fe en Jesucristo. Pero el que quiere guardar el sábado vuelve a ser esclavo, de acuerdo a Gálatas capítulo 4, verso 9. Y dice en el verso 10, guardáis los días. Ahí se refiere específicamente a Shabbat, sábado, día de reposo, los meses, los tiempos y los años. Y mira lo que dice Pablo, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Y al principio de la carta de Gálatas dice, mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare evangelio diferente, sea anatema, maldito. Y el que te dice que debes de guardar el sábado es un evangelio diferente, anatema, maldito. Entonces vamos a analizar aquí que la frase haya trabajado en vano solo significa una cosa, que los Gálatas ya no eran salvos, perdieron la salvación por querer ser justificados por la ley que produce ira. Esto es terrible. Evidencia número 2. Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17. Ahora Pablo a los colosenses les escribe, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo le enseña a los colosenses que nadie los puede juzgar por no guardar el día de reposo. Tampoco podían ser juzgados por comer o beber alimentos prohibidos en la ley de Moisés, como cerdo, camarones, etcétera, o por no guardar fiestas judías o lunas nuevas. Todas estas cosas de la ley son una sombra o profecía en parábola de eventos futuros. Por ejemplo, el sábado es una profecía de que a través de Jesucristo entraríamos al reposo eterno que es la vida eterna, que sería al séptimo día de la creación, es decir, en el año 7000 después de Adán, que es el año del término del milenio y el inicio del reino eterno en la tierra nueva, de acuerdo a las dispensaciones de Dios. Todas las fiestas judías son profecías. Pentecostés, Pesaj es una profecía de la crucifixión del Mesías. Pentecostés es una profecía de la venida del Espíritu Santo. ah, Yom Teruah es una profecía de el arrebatamiento de la iglesia. eh, Sukkot es una profecía del milenio. Yom Kippur es una profecía de la tribulación, del juicio final. Y el sábado también es una profecía de que en el Mesías tendríamos reposo de Dios, como lo estudiaremos más adelante. El verdadero reposo de Dios no es guardar el sábado y no trabajar. El verdadero reposo de Dios es entrar a la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Evidencia número 3, Gálatas capítulo 3, verso 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira qué fuerte. Cualquiera que crea o pretenda obedecer la ley ritual de Moisés es un maldito. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando una persona dice, si no guardo el sábado no agrado a Dios, esa persona está obligada a guardar todos los 613 mandamientos de la ley a la perfección. Y si yerra, se equivoca o peca, es un maldito. Está obligado por ley a obedecerlos todos. Y obviamente no los puede obedecer todos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley Dios la puso para ser como un espejo, para que te veas en el espejo y veas cuán pecador, apartado de Dios e imperfecto eres. Y eso lo contrastes con la justicia y perfección de Dios, seas convencido de pecado, toda boca se cierre y todos queden convictos ante el juicio de Dios, y te des cuenta que necesitas un Salvador porque tienes una condición desesperada de pecador. Esa es la función de la ley, convencer de pecado, no justificar ni salvar, porque el que justifica y salva es Jesús. Entonces, Gálatas 3:10 enseña que el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Cuando alguien quiere ser justo por obedecer la ley de Moisés, debe obedecer obligatoriamente los 613 mandamientos a la perfección, y si falla en un punto sería un maldito. Por lo tanto, la persona que crea que debe guardar el sábado para ser justa ante Dios está bajo maldición por no guardar toda la ley a la perfección. Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la frase la ley no es de fe demuestra que el camino de la ley de Moisés te saca de la fe de Cristo porque querer agradar a Dios por méritos humanos. Inconscientemente e indirectamente la persona piensa la cruz no fue suficiente, tengo que hacer ritos, como lo es guardar el sábado, para complementar la cruz porque no fue suficiente. Eso no es verdad. Todo lo que no venga en la ley de Cristo no es de Cristo. Punto número 4. Romanos capítulo 4, verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
Cuando alguien quiere guardar la ley de Moisés, incluyendo el día de reposo, instantáneamente se activa la ira de Dios para tal individuo. En Jesús morimos a la ley para aquella en que estábamos sujetos, porque Jesús bebió de la copa de la ira de Dios y murió en nuestro lugar. Escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Nuestra maldición fue transferida a Jesús y su bendición a nosotros por la fe. Nosotros por la fe somos unidos a Jesús y esa ira ya fue aplacada en la cruz. Pero cuando alguien quiere acercarse a Dios por la ley de Moisés, está desconociendo a Jesús y la ira de Dios se activa o reactiva de nuevo sobre tal individuo. Si te acercas a Dios por la ley de Cristo, que no incluye guardar el sábado ni ningún otro aspecto de la ley ritual de Moisés, no hay transgresión. Pero si quieres guardar la ley ritual de Moisés, que fue abolida en la cruz, la ira de Dios se activa inmediatamente y nuevamente. Sabemos que Jesús dijo que no venía para abrogar, sino para cumplir. Pero vamos a ver cómo 3 veces en el Nuevo Testamento sí se menciona que después de que Jesús murió en la cruz, la ley ritual sí quedó abrogada. Y esto no contradice lo que Jesús dijo, porque nadie nunca pudo cumplir la ley, solo Jesús la pudo cumplir a la perfección. Pero una vez que la cumplió, ahora sí quedó abrogada y se introduce una mejor esperanza. Y tuvo que quedar abrogada porque si no, no podría entrar el nuevo pacto. Vamos a ver las evidencias bíblicas neotestamentarias que demuestran que sí quedó abrogada la ley ritual en la cruz. Hebreos 7, 18 al 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ciertamente el contexto de Hebreos 7 nos habla de Melquisedec, de un sacerdocio que no viene de Leví, sino de Judá. Pero esta palabra abrogado no solamente aplica para el nuevo sacerdocio, aplica para toda la ley. Y dice, pues nada perfeccionó la ley. Y esto demuestra que aplica esta palabra abrogado para toda la ley, porque dice, nada perfeccionó la ley, hablando de la ley completa y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ciertamente el Señor Jesús dijo que no venía para abrogar la ley, sino para cumplir. Eso lo dijo en Mateo 5:17. Porque ningún ser humano sobre la faz de la tierra pudo jamás cumplir la ley, como nos atestigua Juan capítulo 7, verso 19, que Jesús dijo, ninguno de vosotros cumple la ley. Solo Jesucristo pudo obedecer a la perfección la ley. Pero después de cumplir la ley de Moisés, ahora sí quedó abrogada en la cruz para permitir la introducción de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Era imposible que el nuevo pacto fuera introducido si no quedaba abrogado el anterior. Imposible. Al escudriñar la ley de Cristo, nos damos cuenta de que ésta solo conserva la ley moral de Moisés, mas no la ley ritual. ¿Qué es la ley ritual? La observancia del sábado, comer cerdo, circuncidarse, guardar las fiestas, entre otros. Otra evidencia bíblica neotestamentaria de que sí quedó abolida la ley ritual de Moisés. Y la ley moral se conservó implícita en la ley de Cristo, aunque en algunos casos incrementada. El ejemplo es el adulterio. Antes era adulterio físico, ahora si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Antes, si matabas eras asesino, ahora si odias eres homicida de acuerdo a la ley de Cristo. En algunas cosas la ley de Cristo se parece a la ley de Moisés, pero en otras es muy diferente. Evidencia número 6, Efesios capítulo 2, verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Efesios 2:15 nos muestra que cuando Jesús murió en la cruz, abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En las leyes de las reglas de gramática, cuando se aplica un verbo y hay una coma, este verbo también se aplica a la siguiente idea o concepto. Las está enumerando y este verbo se está aplicando a todas las ideas o conceptos incluidas en las comas. Por lo cual Efesios 2:15 muestra claramente y explícitamente que cuando Jesús murió en la cruz, sí abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y esto era necesario porque si no ocurría esto, no podía ser introducido el nuevo pacto. Entonces,
¿Alguien se salva por obedecer los 10 mandamientos? No. Alguien se salva cuando se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Jesucristo y obedece la nueva ley, la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo no se incluye guardar el sábado. Este es otro versículo que nos demuestra que después de que Jesús cumplió la ley a la perfección, sí la abolió, abrogó en la cruz. Las reglas gramaticales que te expliqué anteriormente lo demuestran, que el verbo abolir aplica tanto para la palabra enemistades como para la ley de los mandamientos. Por eso Efesios 2.15 atestigua indudablemente que la ley de Moisés sí fue abolida en la cruz. Evidencia número 7. Hebreos capítulo 10, verso 9. Y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Lo primero que debe ser quitado es indudablemente la ley de Moisés y lo último es la ley de Cristo. Entonces dice, quita lo primero. ¿Qué es lo primero? La ley de Moisés. Para establecer esto último. ¿Qué es esto último? La ley de Cristo, el nuevo pacto, la gracia. Por lo tanto, hay por lo menos tres evidencias neotestamentarias de que la ley de Moisés, incluyendo el mandamiento del sábado, sí fue abrogado, como dice Hebreos 7:18, sí fue abolido, como dice Efesios 2:15, y sí fue quitado, como dice Hebreos 10:9. Tres evidencias no testamentarias de que la ley de Moisés sí fue abrogada, abolida y quitada. Necesidad imperante para que pudiera entrar el nuevo pacto. Como lo dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Y qué es eso primero que quitó? La ley de Moisés. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y esto incluye el sábado. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. En el primer concilio de la historia de la Iglesia realizado en Jerusalén, que se registró en Hechos capítulo 15, se trató la cuestión de que si los gentiles que se convertían a Jesús debían guardar la ley de Moisés o no. Esto incluye mandamientos como circuncidarse o guardar el sábado, porque sabemos que unos judíos no enviados por los apóstoles ni por los ancianos de la iglesia de Jerusalén descendieron a Antioquía y les decían que si no guardaban la ley de Moisés no podían ser salvos. Por esto, Pablo y otros ancianos subieron a Jerusalén a tratar este asunto y se convocó al primer concilio de la historia. Y vemos claramente cómo los apóstoles y Jacobo, hermano de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, claramente manifestaron que los gentiles no debían llevar el yugo de la ley de Moisés y que querer forzar a los gentiles a llevar el yugo de la ley de Moisés es tentar a Dios y que el Espíritu Santo no le impone a los gentiles conversos a Jesús la carga de la ley de Moisés y por ende tampoco guardar el sábado. Y si regresamos a estos versos y nos los analizamos, claramente entendemos que este yugo de la ley no lo pudieron llevar ni siquiera los judíos y no debía ser impuesto sobre la iglesia gentil de Jesús. Y que al Espíritu Santo es Él quien habla, no le impone la carga del yugo de la ley de Moisés a los conversos a Jesús gentiles, ni incluso a los judíos, lo vamos a ver más adelante. Solamente les recuerda que no coman alimentos sacrificados a los ídolos, no coman alimentos con sangre, ni alimentos que fueron ahogados previo al cocimiento, y que se aparten de fornicación. Claramente, el concilio de la iglesia en Hechos 15 se trató de este asunto y se concluyó por revelación del Espíritu que la iglesia de Jesús no guarda el sábado, no se circuncida, sí puede comer cerdo, etcétera.
La ley de Moisés no es una imposición a la iglesia de Jesús. Segunda Corintios capítulo 3 verso 7 es la novena evidencia. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, está hablando de los 10 mandamientos, y ahí está el sábado, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, perecer es desaparecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. A la ley de Moisés se le llama ministerio de muerte y ministerio de condenación. Imagínate a alguien que quiere guardar el ministerio de muerte, ministerio de condenación, que fue abrogado, abolido y quitado en la cruz. Y dice que se refiere explícitamente a las letras grabadas en piedra, te repito, donde se encuentra el mandamiento del día de reposo. Y Moisés usaba un velo para que no se fijaran en el fin de aquella gloria temporal. Esto significa que la ley de Moisés llegaría a su fin y entraría el ministerio del Espíritu. Por eso Moisés se ponía un velo, porque esa gloria iba a desaparecer, dando a entender de que la ley de Moisés un día sería quitada. Mire cuán grave es querer guardar o ser justificado por el ministerio de muerte o ministerio de condenación. Entonces, si una persona dice, si no guardo el sábado, no agrado a Dios, están intentando ser justificados por el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Cuando vayas a hablar con una persona que quiere guardar el sábado, dile eso. Moisés se puso un velo porque esa gloria era temporal y vendría la gloria eterna, la del Espíritu, la del nuevo pacto, que no va a pasar como la anterior. Evidencia número 10. Gálatas capítulo 2, verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, Pablo estaba regañando a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro no guardaba el sábado, él vivía como gentil y no como judío. Pero Pablo lo regaña, no porque Pedro estuviera pecando al vivir como gentil, sino por hipócrita, porque cuando venían los judíos, ahora sí obligaba a los gentiles a judaizar. Y este verso nos muestra claramente que Pedro no guardaba el sábado, sí comía cerdo. Pedro vivía como gentil, porque él sabía que la salvación no viene a través de la ley de Moisés, viene a través de la fe en Jesucristo por gracia. Evidencia número 11. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo aclara que él no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Aquí lo podemos ver, aunque yo no esté sujeto a la ley. Y dice, yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y que se hacía como judío para ganar a los judíos. Es decir, predicaba los sábados en las sinagogas, no porque él guardara el sábado, sino porque quería ganar a los judíos, y ese era el único día en que se reunían los judíos. Y aquí podemos ver cómo dice que él se hacía como judío a los judíos para ganar a los judíos. Pablo no guardaba el sábado. Pablo nunca enseñó a guardar el sábado. Esa era la persecución de la cruz de Cristo a la que Pablo se refería. Entonces, ¿por qué Pablo entraba los sábados a las sinagogas a predicar? Porque si quería ganar judíos, ese era el único día de la semana en que los podía encontrar reunidos y predicarles. Y aquí dice claramente, me he hecho como judío a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, y eso claramente se refiere al sábado, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Esta es la explicación de por qué Pablo entraba a las sinagogas los sábados a predicar el Evangelio. Y él aclara que él está bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. ¿Pablo guardaba el sábado? No. ¿Pedro guardaba el sábado? No. ¿La iglesia gentil guardaba el sábado? No. Evidencia número 12. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis
otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la libertad con que Cristo nos hizo libres? ¿La libertad sobre el pecado? Sí, pero ¿a cuál libertad se refiere específicamente? A la libertad de no tener que llevar el yugo de la ley de Moisés, porque ese es el contexto de todo Gálatas. Y el querer guardar y obedecer la ley ritual de Moisés es estar sujeto al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cualquiera que quiera guardar alguna o algunas de los mandamientos de la ley ritual de Moisés, de nada le aprovecha a Cristo, es decir, no se salva. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Esto es bien importante, porque cuando quieres obedecer un mandamiento de la ley de Moisés, estás obligado a obedecerlos todos, los 613. Es imposible, no puedes, solo Jesús pudo, ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede. Estás obligado a guardar toda la ley si quieres guardar el sábado. Eso dice Gálatas capítulo 5 verso 3, verso 4. De Cristo os desligasteis. La palabra desligar significa separarse. Estabas unido, ya no lo estás. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Habla de perder la salvación. Hay varias formas de perder la salvación. Practicar pecados de muerte. Por ejemplo, no perdonar. Jesús dijo que si tú no perdonas, el Padre Celestial no te perdona. La fornicación, las borracheras, la brujería, los asesinatos, etcétera. Hay varios pecados de muerte por los cuales sí te pueden borrar del libro de la vida. Y hacerte sabatista judaizante, empezar a guardar el sábado, es una forma de perder la salvación. Por eso trato este tema de forma tan profunda, porque es necesario que incontables millares abran los ojos, porque cualquier ser humano sobre la faz de la tierra que crea que tiene que guardar el sábado, no lo vamos a ver en el cielo. No va a llegar al cielo. Se desliga de Cristo y cae de la gracia. Y hoy en día hay muchos falsos maestros en el mundo que enseñan que tienes que guardar el sábado, lo cual es mentira. Son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y el Señor Jesús me puso amor por sus ovejitas y en esta predicación los estoy cuidando de falsos maestros que los quieren llevar por el camino de muerte que es guardar el sábado. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. No pretendemos que por obedecer la ley de Moisés obtenemos la justicia, sino creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz y Él por la fe nos hace justos, aunque claro que tenemos que obedecer a Jesús, porque la fe obedece y una fe que no obedece es una fe que no salva. Vosotros corríais bien. Los Gálatas antes de circuncidarse, antes de guardar el sábado, antes de dejar de comer cerdo, corrían bien. Y Pablo les dice, ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? Pablo enseña que empezar a obedecer el sábado es dejar de correr bien. Pablo enseña que empezar a guardar el sábado es ya no obedecer a la verdad. Guardar el sábado es desobedecer a la verdad. Mira cuán delicado es esto. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. El Espíritu Santo nunca, nunca, nunca te va a llevar a guardar el sábado, ni a volverte a poner el yugo de la ley. Dios no enseña a guardar el sábado en el Nuevo Testamento. Eso lo enseña Satanás y los demonios y los falsos maestros. El verso 8 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Guardar el sábado, no comer cerdo, circuncidarse por motivos religiosos es levadura. ¿Cuán grave es esto? ¿Y cuánta gente ha seguido ese camino de muerte? Es muy importante que recordemos lo que dice Proverbios, que a veces el hombre cree que va por un camino recto, pero su fin es camino de muerte. Cuando una persona comienza a guardar el sábado pensando que así agrada a Dios, se está sujetando nuevamente al yugo de esclavitud, perdiendo la libertad que ya había obtenido por la fe en Cristo. Es tan grave esto que Pablo menciona que a los que guardan la ley ritual de Moisés, como circuncidarse, guardar el sábado, de nada les aprovechará Cristo, o lo que es lo mismo, se perderán eternamente. Cuando un hombre quiere guardar un mandamiento de la ley de Moisés, está obligado a guardar los 613 mandamientos y por ende es maldito, porque guardar toda la ley es imposible, solo Jesús pudo hacerlo. El que quiere ser justificado por la ley de Moisés, es decir, cree que complace a Dios y practica ritos,
como lo es guardar el sábado, se desliga de Cristo y cae de la gracia y ya va en su camino al infierno, porque indirectamente está diciendo que la cruz no fue suficiente y que hay que practicar ritos de la ley de Moisés. El Espíritu Santo se recibe por oír con fe y por obedecer la ley de Cristo, no por las obras de la ley de Moisés. Guardar el sábado o cualquier ritual de la ley es no obedecer a la verdad. Dios no llama a guardar el sábado ni a circuncidarse. Y guardar el sábado o circuncidarse es levadura, es decir, pecado. Evidencia número 13. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El camino de querer guardar el sábado para agradar a Dios, entre comillas, es querer ser justificado por las obras de la ley, método por el cual nadie será justificado. Justificado es lo mismo que perdonado, absuelto. Habla en términos legales. Está frente a un juez en un juicio y el juez lo declara inocente. Eso es justificado. El querer obedecer la ley de Moisés lleva a la maldición, pues es un pacto abolido en la cruz que ya no está vigente. Para ser justificado, solo hay que tener fe en Jesús y obedecer la ley de Cristo, que si bien en unas cosas se parece a la ley de Moisés, en otras son muy diferentes. Evidencia número 14. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El contexto del evangelio diferente anatema al que se refiere Pablo es los que quieren mezclar la ley de Moisés con la gracia, intentando judaizar a la iglesia gentil, obligándola a guardar el sábado, comer cerdo, circuncidarse, guardar las fiestas, lunas nuevas, etc. Querer ser sabatista o judaizante es alejarse de Cristo. Si viene alguien y te dice, tienes que guardar el sábado, no debes comer cerdo, tienes que circuncidarte, es anatema, maldito. Está presentándote un evangelio diferente. Evidencia número 15. Hebreos capítulo 4, verso 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El día de reposo es una figura, sombra o parábola de la vida eterna que podemos obtener por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. La frase la promesa de entrar en su reposo es una evidencia de esto. El verdadero reposo de Dios no es guardar los sábados, es la vida eterna en Jesús. Jesús es nuestro día de reposo. Hebreos 4 menciona claramente que al reposo de Dios se entra por la fe. Dios jura en su ira a los que no tienen fe que no entrarán en su reposo, evidenciando una vez más que el reposo no es el séptimo día de la semana, sino la vida eterna. Este capítulo menciona que algunos ya entraron al reposo de Dios y otros faltan de entrar. Esto no tendría sentido si el día de reposo fuera el sábado. El verdadero día de reposo no es guardar el sábado, es perseverar en la fe y obediencia a Cristo
y finalmente entrar al reposo de Dios que es la vida eterna. Y si regresamos nuevamente a Hebreos capítulo 4, podremos notar que al reposo se entra por creer, no por descansar un día, que es el sábado, y que hay una promesa de entrar a su reposo. Eh, También menciona que algunos ya entraron y otros no han entrado. Aquí, por ejemplo, en el verso 5, falta algunos que entren. Si él fuera el sábado, ¿cómo que falta algunos que entren? Obviamente se refiere a la vida eterna. Y el verso 10 termina de complementarlo. Entonces, el que cree que el verdadero reposo de Dios es guardar el sábado, está muy equivocado. No le entiende, pero para nada a Hebreos capítulo 4. Jesús es nuestro Shabbat, el que nos da reposo eterno en la vida eterna cuando llegamos a su reino. Evidencia número 16. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La frase redimiese a los que estaban bajo la ley es sacarlos de la ley, para que ahora sean hijos. ¿Entiendes esto? Cuando te saca de la ley ya no es necesario que guardes el sábado. El Señor Jesús guardaba el sábado porque él tenía que cumplir perfectamente con la ley de Moisés. Pero después de morir en la cruz y abrogar la ley de Moisés e introducir la ley de Cristo, el Señor Jesús resucitó en domingo y solo se aparecía a sus discípulos en domingo, como lo menciona Marcos 16:9, Lucas 24:1, Juan 20:26 y Juan 20:1. Jesús resucitó en domingo porque el domingo es el primer día de la semana y Jesús es el primogénito de la resurrección. Número uno, tiene un significado profético. Por lo cual, la Iglesia Apostólica tomó el domingo como principal día de reunión, como lo muestra Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. En Hechos 27 dice que los discípulos se reunieron el primer día de la semana y que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana es el domingo, y si alargó el discurso hasta la medianoche, se reunieron hasta el lunes. No era sábado. Dice claramente que se reunió en el primer día de la semana y que se alargó desde el primer día de la semana hasta la medianoche, hasta el lunes, porque algunos equivocadamente dicen que era sábado. Y 1 Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana, cuando se reúnan, cada uno aparte una ofrenda conforme haya prosperado. Otra evidencia que se solían reunir los domingos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en domingo. Jesús solo se le aparecía a los apóstoles en domingo. 8 días después dice la escritura que se les volvió a aparecer. Es el día del Señor, es el primer día de la semana, el día de la resurrección. No es porque el catolicismo romano lo impuso, es porque el Señor Jesús lo enseñó. Los judíos en la sinagoga se reunían los sábados, que era el día de reposo, pero en el Nuevo Testamento Jesús resucitó en domingo y Jesús solo se aparecía a sus discípulos en domingo después de resucitado, y por eso los judíos, perdón, la iglesia gentil y los judíos conversos se reunieron los domingos hasta nuestros días, porque ese fue el día que resucitó el Señor Jesús. En la ley de Moisés, como te comenté, el día de reunión en la sinagoga era el sábado, el séptimo día, pero el nuevo pacto, el principal día de reunión es el domingo. ¿Por qué? Te repito para que quede firme. Porque es el día que Jesús resucitó, el primero de la semana, porque Jesús es las primicias de la resurrección, como dice 1 Corintios 15:20. Hay aún otras evidencias que nos muestran que la iglesia de Jesús nunca guardó el sábado. No hay evidencia neotestamentaria de que las iglesias gentiles como los Corintios, Antioquía, Filipenses, Efesios, Colosenses, Gálatas, Tesalonicenses, Cretenses, Acaya, Romanos, Macedonia, entre otros, guardaran el día de reposo. Simplemente no hay evidencia bíblica neotestamentaria de que guardaran el sábado. No hay evidencia bíblica neotestamentaria de que los apóstoles enseñaran a guardar el día de reposo a los gentiles. Si esto siguiera vigente, indudablemente vendría en el Nuevo Testamento, y no viene. En cambio, sí viene que no se debe de guardar. Hay abundante información histórica de que las iglesias gentiles no guardaban el sábado. Muy, muy abundante de muchos historiadores. Historiadores tempranos, tan tempranos como en el año 150 después de Cristo, o historiadores tardíos del siglo IV.
Pablo enseñaba los sábados en las sinagogas no porque él guardara sábados, sino porque se hacía como judío para ganar a los judíos, aunque él no estuviera bajo la ley como lo explicó en 1 Corintios 9:20. En el milenio, los sábados se subirá a adorar a Jesús en Jerusalén, mas no para guardar el día de reposo, sino para conmemorar que Él es la vida eterna, Él es el reposo de Dios. En conclusión, el día de reposo es un mandamiento de la ley de Moisés, mas no de la ley de Cristo. No es una carga impuesta por el Espíritu Santo a la iglesia de Jesús. El que quiera guardar el sábado está obligado a guardar los 613 mandamientos a la perfección, y al no poder hacerlo sería maldito, desligándose de Cristo y cayendo de la gracia por querer ser justificado por la ley que produce ira, volviéndose de nuevo al yugo de esclavitud. Intentar ser justificado por las obras de la ley es una forma de perder la salvación, por lo cual exhortamos a todos los que quieran seguir este camino de muerte que desistan y descansen solo en la gracia de Cristo para salvación, que no impone absolutamente ninguna carga de la ley ritual de Moisés. Andemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos nuevamente en el yugo de esclavitud. ¿Qué hacer si se asiste a algún lugar o se escucha a un predicador que enseña a guardar el sábado? Salir corriendo, sin despedirse, y no volver a escuchar al tal individuo, pues tal enseñanza va contra la sana doctrina de Jesús y procede de espíritus de error, de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios, que quieren mezclar la ley con la gracia. Sálvese y salve a otros. Alerte de esta peligrosa herejía. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cualquier persona que quiera guardar el sábado y piensa que así agrada a Dios, no lo veremos en el cielo. El Espíritu Santo no impone esa carga a la iglesia. Te invito a volver a ver esta predicación si no entendiste alguno de los puntos. También lo tengo en PDF, lo tenemos en el Telegram 7 Batallón de Jesús, lo puedes buscar o lo puedes solicitar por correo evan.fco@gmail.com. Escudriña este tema, es muy importante. Yo espero que si tú estabas en este pecado de querer ser justificado por las obras de la ley, te arrepientas y vengas a la verdadera gracia de Dios. Y si tú conoces a alguien que está engañado por este error, con mucho amor, llévale la verdad y ora por él y pídele al Padre que abra sus ojos y lo saque de este error y camino de muerte. Esta enseñanza la hice por amor al Señor Jesús. Y para terminar, y por amor a tu alma, y para terminar te cuento una experiencia. Hace algunos años yo contraté a una persona que era sabatista para un trabajo especial. Yo lo contraté. Esta persona era de los adventistas, de la secta de los adventistas que según ellos guardan el sábado. Y Dios me habló en sueños y me dijo que la corriera. Así me dijo en el sueño, que la corriera. Me dijo, ella está bajo la ley que produce ira, sácala. Y yo desperté con esa frase, la ley que produce ira. Y el Espíritu Santo me enseñó que ella no debía trabajar conmigo, porque ella estaba bajo la ley que produce ira. Y me dio un sueño muy fuerte. Y Dios me enseñó lo que el Espíritu Santo opina de los que guardan el sábado. Ciertamente está molesto porque no comprenden la gracia. Que la paz del Señor Jesús sea contigo. Gloria al Señor Jesús.